Entorno económico. Todo lo que necesitas saber sobre economía, impuestos, trámites, asesoría, finanzas personales, empresas. Entorno económico. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a una edición más de nuestro programa Entorno Económico. Soy el contador público y maestro en fiscal Luis Eugenio Estrada, presidente de la Comisión de Prensa del Colegio de Contadores Públicos de Michoacán. Y bueno, hoy traemos otro tema de los que hemos venido trayéndoles, un tema de mucho interés que tiene que ver con ciertas obligaciones que en el ámbito laboral pues se deben de cumplir. Estamos hablando de los contratos de trabajo. Aun y cuando existe una gama diversa de los que pueden ser empleados los contratos, nos enfocaremos un poco al área laboral. Para esta ocasión hemos traído a un invitado también muy especial. Él es el contador público certificado y también tiene licenciatura en Derecho, Alan Omar del Río Ortiz. Alan. Luis, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes. Saludarte. Muchas gracias. Alan también es integrante de la Comisión de Previsión Social y es presidente de la Comisión de Precios de Transferencia del Colegio de Contadores Públicos de Michoacán. Bueno, pues sin más preámbulo, pues vamos a platicar. Alan, hace ratito en la introducción platicábamos los contratos. Hay una gama diversa de estos documentos que pues sirven y tienen muchos fines. Hoy nos vienes a platicar un poquito de los contratos y particularmente de los contratos de trabajo. Así es, Luis, buenas tardes. Vamos a platicar un poquito del contrato individual de trabajo, que regularmente es el que nos regula las relaciones laborales que tiene un patrón y un trabajador. Este contrato se realiza o se tiene que tener siempre la formalidad de tenerlo por escrito, que le corresponde un poco al patrón, y es la relación que existe siempre entre una persona que presta un servicio subordinado a cambio de un pago de un salario. Muy bien. Mira, comentas y por eso lo mencioné hace poco, es un tema muy importante. Los contratos sin duda vienen a regular y vienen a darle la formalidad, como tú dices. Así es. En este caso a una relación de trabajo. Existen pues muchos contratos hasta de televisión, hasta de servicios. Civiles, mercantiles, laborales. Uh-huh. Y bueno, la parte laboral tiene su base en el derecho del trabajo, que es un derecho social, que se dista o que es diferente al derecho civil. En el derecho civil pues, son dos partes las que acuerdan un convenio, ¿no? En el derecho laboral tenemos que sí son dos partes, el trabajador y el patrón, las que acuerdan cómo van a ser las relaciones, pero existe una ley que coordina, que dice cómo van a ser esas relaciones. Cuando en algunos casos estos derechos de los trabajadores son irrenunciables, de entrada, y que en algunos casos que el contrato fuera más allá de la ley, esas cláusulas serían ilegales y por lo tanto tendríamos que irnos a lo que dice la ley. Por eso sí es muy importante tener en cuenta esto a la hora de hacer un contrato de trabajo, porque las cláusulas que vayan en contra de la ley serían ilegales y no se tomarían en cuenta. Muy bien, Alan. Entonces, para darle cierto sentido a la idea que hemos expresado, la relación patronal, es decir, o la relación laboral trabajador-patrón, debe de estar entonces en virtud o debe de estar sustentada o debe de estar basada en un contrato de trabajo. Así es. ¿Sí? En un contrato de trabajo tenemos diferentes tipos de contrato. Tenemos 6 a partir de la nueva reforma de la ley laboral que fue en 2012. Antes teníamos 2, ahora tenemos 6 tipos de contratación. Tenemos el contrato por obra o tiempo determinado. Tenemos el contrato por temporada, que son de los nuevos. El de capacitación inicial, que también es de los nuevos, que se incorporó. Por un periodo de prueba, que ya teníamos antes como una especie de periodo de prueba, pero esta vez está más claro, donde ya no se puede prorrogar otra vez. Antes teníamos personas que estaban 6 meses con contratos de prueba, pues ya esa parte ya está un poquito más regulada, y por unidad de tiempo o por hora, que es una de las nuevas modalidades que tenemos ahora en esta nueva Ley Federal del Trabajo. Muy bien, pues como pueden verlo es una gama, ya aun y cuando ya se reformó la Ley Federal del Trabajo, luego precisamente existen pues todavía dudas de qué contratos emplear y cuáles utilizar en ciertos, dependiendo de las circunstancias, cuáles. Alan, en este sentido,
¿Es obligatorio entonces contar con un contrato laboral? Sí, mira, para los patrones sí es obligatorio, es parte de la formalidad que debe cumplir. Hay que recordar que todas las formalidades es obligación del patrón tenerlas, no del trabajador. Y en caso de tener algún problema laboral, alguna demanda laboral, siempre la carga de la prueba es del patrón. Entonces, él tiene que tener todos los elementos para poder tener o desvirtuar cualquier problema laboral que tuviera. Las condiciones de trabajo que se plasman dentro del contrato, ahí es más fácil tenerlas cuando tenemos el contrato. De hecho, cabe señalar que la relación laboral, aunque no haya contrato, sí se da. Y entra, la Ley Federal del Trabajo entra en forma supletoria, lo que no pasa en un contrato civil. Si yo no tengo un contrato civil, podemos decir que no se da la vinculación en ese contrato. En la relación laboral, si una persona trabaja para mí, automáticamente la relación laboral se da, aunque no tenga el contrato. Es decir, si no es que no me firmó contrato, bueno, aunque no te haya firmado contrato, sí existe la relación laboral y nos vamos a lo que dice la Ley Federal del Trabajo. Correcto, Alan. Fíjate que es muy importante lo que mencionas porque, pues en la práctica, no sé qué pase, pero en la mayoría de las ocasiones, el patrón luego como que no presta mucha atención a este detalle, y tú lo comentaste ahorita, solo hasta que a lo mejor ya llega un problema, una demanda por parte de un trabajador, es cuando se da cuenta y es lo primero que te piden, ¿no? Así luego es. en una visita de previsión social. Entonces, ahí en ese sentido la recomendación pues es, ¿cuál sería, Alan? Mira, la recomendación, pues ante todo es contratar a un especialista, que siempre es lo mejor, tener a un especialista que sepa bien cómo guiarnos, cómo llenar el contrato, qué cláusulas se tienen que poner, que no sean ilegales, siempre tener toda la documentación adecuada, tener todos los documentos que nos ayuden como patrón. Yo siempre he dicho que el patrón esté en forma adecuada con sus documentos es protección para el patrón más que para el trabajador, para que él tenga bien claro cuáles son sus relaciones de trabajo. Si alguien llegara a demandarlo, oye, pues sí está en mi contrato, pues sí cierra la relación de trabajo. No lo tengo, de repente también pasa que te demandan personas que no son trabajadores tuyos y tú dices, bueno, ¿cómo lo veo? Bueno, pues yo tengo mis contratos, esta persona sí es trabajador mío o no es trabajador mío. Entonces, lo primordial, pues tener una persona, un especialista en derecho laboral que te ayude y que te oriente principalmente en esto y tener toda la documentación adecuada. Eso es lo que nos ha ayudado mucho en los juicios. Fíjate que es la recomendación que nos haces es vital porque, como les digo, no es una parte que se ve ajena, y No. lo has comentado, tiene que ver con la certeza y seguridad para ambos, ¿no? Así es. Para el trabajador, que sepa sus condiciones de trabajo, y para el patrón. Así es. Ahí, rápidamente, Alan, normalmente en los clausulados de este tipo de contrato, ¿cuáles son las más comunes que se utilizan? ¿Cuál es el contenido básico que debe de tener un contrato de trabajo? Mira, lo contenido básico pues es las declaraciones, quién es el patrón, quién es el trabajador, identificar claramente quién es el trabajador, su domicilio, su RFC, su CURP. Después viene el clausulado que tú dices, que viene el horario de la jornada de trabajo, el sueldo que va a percibir, las condiciones, qué trabajo va a realizar. Si yo te contrato como recepcionista, bueno, pues esa es tu función que vas a hacer. Condiciones especiales podrían ser algunas cláusulas de confidencialidad. Podría ser también, no sé, alguna actitud especial que tuviera que tener ese trabajo. Ahí también se declararía o se pondría dentro de las cláusulas. Muy bien, Alan. Y bueno, ¿cuál sería parte de esta es otra pregunta que te iba a elaborar? ¿Cuándo hay que suscribirlo? Según tu experiencia, tu vasta experiencia en estos temas, ¿cuándo debemos hacer el contrato? ¿Al inicio, ya trabajando, antes de que entre a trabajar? ¿Cuál sería tu recomendación del momento preciso? Si es que hay una ley que le obligue o es a criterio del Mira, patrón. yo recomendaría que fuera antes de que inicie a trabajar, antes de que se dé la relación laboral. Es bueno tener las cartas sobre la mesa, poner muy claro qué vas a hacer, a qué horas vas a llegar, cuándo va a ser tu sueldo, y sobre eso, ya que lo tengamos firmado, ya estamos en un acuerdo las dos partes y poder empezar a trabajar bajo estas nuevas cláusulas.
La obligación, pues la Ley Federal del Trabajo nos dice que lo tenemos que tener. Yo preferiría que fuera al principio, porque si hay algo que no nos parezca, pues en ese mismo momento podemos decir, pues no me interesa trabajar o sí me interesa trabajar. Y ya que estén muy claras las reglas del juego, yo creo que, como comentabas, una seguridad para ambas partes de que las cosas están claras, para que no haya después sorpresas o cosas por el estilo. Sí. Normalmente, Alan, cuando existen las revisiones de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, pues creo que es uno de los principales requisitos, ¿no?, que solicitan. Entonces, ahí, y para ir culminando y ir sacando conclusiones, ¿sería importante entonces hacia los patrones que revisaran sus contratos o se pueden hacer? ¿Cómo? Sí, sí es muy importante que los patrones revisen sus contratos, que hagan una revisión documental de qué tienen, qué no tienen, y que los pueden hacer en este momento. Si no los tienen, todavía es tiempo oportuno para hacerlos, y que tengan toda la documentación adecuada. La documentación que vaya con los contratos, yo recomendaría que tuvieran la solicitud de empleo. ¿Por qué? Porque vienen los datos plasmados por puño y letra del trabajador, donde está la manifestación de esos datos, que es una parte muy importante. Muy bien. Y por último, Alan, estos contratos, hace rato mencionaba que cuando existe por ahí alguna visita para revisar condiciones de trabajo y que entra este órgano que es la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, requieren de estos. Cuando lo estamos suscribiendo, cuando estamos llevando a cabo la relación laboral que ahorita nos explicabas, ¿hay que darle aviso a alguien? Es decir, en este caso a la Secretaría del Trabajo, de que hay un contrato, ¿se tienen que inscribir o no se tienen que...? No, la formalidad no pide que sea inscrito, sino solamente que se tengan. Al momento de pedirlo, en ese momento hay que exhibirlo, tanto a la autoridad que nos revisa las condiciones generales de trabajo, que son las revisiones que tú comentas, o tanto a la autoridad jurisdiccional en caso de alguna demanda. Ellos en ese momento nos piden, oye, el contrato se tiene que exhibir. Si no lo tenemos, pues sí nos metemos en algunos problemas, y también hay sanciones por no tener el contrato. Muy bien. Se encuentra con sanciones. Bueno, pues Alan, y aprovechando el favor de la atención aquí de todos nuestros cibernautas, próximamente estarás dando un curso en nuestro colegio de precisamente todo lo que tienes que saber de contratos. ¿Qué fechas son, Alan, si nos puedes platicar? Es el lunes 23 a las 17 horas en el Colegio de Contadores Públicos. Es precisamente sobre este tema, contratos laborales y finiquitos. Es muy importante que sí lo tomemos un poquito en cuenta, porque a la hora que tenemos una contingencia de este tipo, pues andamos, y ahora cómo le llenamos, qué le ponemos, qué no le quitamos, etcétera, etcétera. Sí es importante que sí lo tomemos un poquito en cuenta, y por ahí vamos a estar dando ese curso, ojalá que nos puedan acompañar. Muy bien, Alan, pues ha sido muy valiosa tu aportación, y bueno, Gracias. Quien esté interesado en ahondar más en este tema, pues los esperamos el próximo lunes. No me resta más que agradecerles el favor de su atención. Alan, otra vez. Muchísimas gracias. Gracias por platicar con Cambio de Michoacán y el Colegio de Contadores. Y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias. Entorno económico. Todo lo que necesitas saber sobre economía, impuestos, trámites, asesoría, finanzas personales, empresas. Entorno económico.